Chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén bastante bien. Hoy pues la verdad es un día especial ya que vamos a continuar con la segunda temporada de la saga Armagedón, esta saga que estamos posicionando luego de la saga del Poder Prohibido. El tema con este tipo de fanfics tan complejos es que es muy difícil desarrollar un argumento coherente con ellos, por lo tanto creo que va a ser bastante corto, creo que serán unas 4 o 5 partes a lo mucho, así que bueno, espero que entiendan y ya sin más dilación vamos a comenzar. Finalmente el enemigo más poderoso al que Goku se había enfrentado en su vida había sido derrotado. Demiyari había demostrado no solo que seres aún más poderosos que el Super Saiyajin 10 estaban esparcidos por la existencia, sino que los Saiyajin nuevamente eran protagonistas de un inmenso desastre. Tras la batalla, Goku notaría la increíble e incalculable evolución del Super Saiyajin Mystic 4. A pesar de sus dudas y de en principio parecer demasiado el sacrificar todas sus otras transformaciones, confiar en las fases Mystic había funcionado. Según lo que se había comentado en principio, Goku en este caso se ganaría su libertad para volver de nuevo a su hogar. En el reino celeste, los testigos de la apocalíptica batalla no tendrían reacción alguna ante el increíble poder de ese guerrero Saiyajin, y más aún, viendo que había eliminado por completo al ser a quienes ellos mismos catalogaban como invencible. Sin embargo, los dioses celestes mostrarían reacios a liberar a Goku, diciendo que tenían razones de peso para incumplir su promesa. Goku, confundido y a la vez enojado, diría que eso a él no le interesaba. El trato era derrotar a Demiyari y él ya lo había hecho. Los dioses dirían que el trato se rompió en su primera batalla, la cual él había perdido. Él le dio la capacidad de escapar a ese ser, el cual creó un caos sin precedente en el multiverso. Demiyari había destruido miles de dimensiones en muy poco tiempo, y ahora ya no existía el poder prohibido para traerlas de vuelta. Todas las vidas que erradicó y todas las vidas que aún no se creaban en dichas dimensiones eran responsabilidad de Goku, además de que había hecho que un celestial diera su vida por él. Por lo tanto, su responsabilidad era quedarse en ese sitio por la eternidad. Goku respondería diciendo que entendía que el desastre que se causó era su responsabilidad, pero ahora mismo había un gran riesgo para la existencia y ellos lo sabían. Antes de que los celestes respondieran, Goku entraría en una crisis, la cual lo haría desplomarse al suelo. En una especie de trance, Goku sentiría un poder aterradoramente alto diferente a los que sentía en el Super Saiyajin 10. Sí que aún percibía esos ojos acechándolo todo el tiempo, pero entendía ya que esas presencias estaban infinitamente lejos. La que sentía ahora en cambio estaba más cercana de donde estaba, siendo esta una energía extremadamente densa y maligna. Algo que había llamado el Demiyari con su batalla. Los celestes dirían que no se preocupara. Eso es un sentido agudo a las energías malignas que poseen los dioses, y ahora que él poseía el poder de Primslank en su interior, era lógico que sintiera poderes de demonios por doquier. Goku, ahora con la conciencia de su amigo, sabría que era distinto. Que no solo era una energía demoníaca sino algo que realmente significaba un peligro. Algo que Primslank quería advertirle también. En la dimensión neutra, Gohan y Vegeta recobrarían la conciencia, preguntando qué había pasado. Piccolo diría que Goku nuevamente había hecho lo mejor que sabe hacer, y logró superarse. Estos preguntarían a qué se refería con ello, a lo que Piccolo sonriendo diría que logró sobrepasar la perfección de la energía Mystic. No obstante, había mudado la batalla a otro lugar, dado que desarrollar esa pelea en su dimensión habría terminado destruyéndola con solo un par de movimientos. La incógnita que los afligía ahora era saber si realmente podría ganar esa batalla. Piccolo diría que no estaba seguro, sin embargo ahora con el Mystic 4 tenían algo que no tuvieron en ningún momento de su pelea. Una oportunidad. Muy alejado de todo, una presencia extremadamente maligna y con un poder sin ningún límite estaría al acecho, dado que ahora tenía una cuenta pendiente con el mundo mortal. Goku sabía que él podía escapar en cuanto él se lo propusiera con la teletransportación superpotenciada que tenía ahora, pero entendía también que lo que había pasado era su responsabilidad. En ese caso, este decidiría quedarse a pagar su deuda, siempre que estuviera su dimensión y universo seguros. Los celestiales aceptarían la propuesta, pero solo bajo la extrema condición de que lo que él catalogaba como amenaza, fuera algo que pusieran en peligro no solo a su dimensión, sino a las demás. Goku en este caso comenzaría a comprender un poco más el Mystic, no sin antes comunicarse con Piccolo. El Namekiano sorprendido preguntaría qué había pasado, y si es que había logrado derrotar a ese sujeto. Goku respondería que fue extremadamente complicado, y que por un momento casi no lo logra.
Sin embargo, el Mystic 4 era algo increíble, y que jamás había esperado experimentar por mano propia. Ese tono en el que Goku lo mencionaba ya Piccolo, Vegeta y Gohan lo conocían. Estos comprenderían que de alguna u otra forma a este no se le permitía volver. Goku diría que de Miyari había sido su responsabilidad desde que no aceptó su primera pelea en la que justamente había sido superior. Su deber era ahora otro, pero jamás estaría dispuesto a dejarlos solos. Él siempre estaría al pendiente de ellos, viendo cómo mejoran poco a poco. Este le agradecería de Gohan por sus consejos, ya que el Mystic era algo muy útil y que les traería a ellos mejores avances en cuanto a su entrenamiento. Gohan, un poco triste, diría que a pesar de haber sobrevivido al poder prohibido milagrosamente, aún así no pudo evitar que se fuera a otro lugar, como tampoco pudo evitarlo cuando se fue con Shenlong, o cuando se fue al mundo vacío. Goku le respondería diciendo que no se culpara por nada de eso. Que fuese justo con él mismo, ya que todo eso fue responsabilidad propia. Al final, todo eso terminó siendo de provecho, aunque en principio parecía un castigo. Vegeta por su parte diría que era increíble que siempre sacara algo positivo de todo, aunque en principio sea un tormento. Incluso, pudo sacar algo bueno con ir hasta el mismo infierno. Sin embargo, que no creyera que con el Mystic 4 era invencible, él era superior, pero no por mucho tiempo. En algún momento tendrían su propia revancha. Todos se despedirían momentáneamente de Goku, pero esta vez no era como antes. Esta vez no se sentía ese vacío de soledad, ya que todos comprendían que Goku no solo estaba bien, sino que los acompañaba a cada momento. No obstante, esto no era motivo para bajar la guardia. Ahora con el Mystic, era más sencillo el mejorar y Vegeta y Gohan no perderían tiempo en lo más mínimo. Goku por su parte haría lo mismo, ya que ahora, siendo el guardián de los celestiales, tenía el lugar ideal para entrenar y volverse más poderoso. El Mystic 4 con la energía celeste de Primsland, que era mucho más estable, pero seguía siendo demasiado destructivo. No era para menos, ya que hay un punto en donde contener semejante cantidad de poder es casi imposible. Por lo tanto, lo ideal era hacerlo lo más neutro posible. Goku se sorprendería de lo sencillo que era transformarse en Super Saiyajin Mystic 4, admitiendo que en cuestión de poder era prácticamente injusto. El potencial de esa transformación era incalculable, y teniendo un lugar genuinamente indestructible e infinito para entrenar era prácticamente un sueño para Goku. Todos los celestes apreciarían sin palabras la increíble capacidad de Goku, siendo que en poco tiempo ya había superado a Demiyari y el máximo poder que había mostrado. Realmente, dejar a un ser así libre por allí sería extremadamente peligroso. No obstante, el tiempo pasaría, pero Goku seguía percibiendo el mismo peligro. Una especie de ser con un poder enorme de alguna u otra forma estaba volviéndose más hostil y su odio y energía se acrecentaban constantemente. Había algo que no estaba bien, por lo que en su desasosiego este iría en dirección de los celestes a preguntar si realmente ellos no tenían en cuenta a esa entidad. Los celestiales, viendo que Goku estaba tan interesado en ello, plantearían el explicarle un poco la situación. El tiempo pasaría, pero el peligro latente se sentía de forma incesante. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la existencia fue la llegada de ese ser al que llamaban Celbucer. Quizá el guerrero más fuerte conocido como Demiyari era por mucho superior en cuanto a poder, pero aún así es terrorífico lo que esa fusión de villanos provocó. Destrucción de dimensiones, apertura de infiernos e incluso desapariciones completas de algunas almas, lo que irremediablemente en un futuro sería algo que complicaría el equilibrio espacio-tiempo. Aunque con su derrota a manos de Goku todo parecía volver a la normalidad, en realidad eso podría ser el comienzo de un apocalipsis espacio-tiempo indetenible. Algo que el poder bruto no podría revertir y que sería un completo y genuino Armagedón. Las dimensiones comenzarían a colapsar, seres con un poder inmedible serían cada vez más comunes y la vida como se conoce pasaría a ser más que un privilegio, un completo milagro. En las profundidades del infierno, las secuelas del desastre que se había causado gracias a Celbucer seguirían al rojo vivo. Gracias al desorden de abrir todos los infiernos, en cada uno de ellos se estaría viviendo una especie de anarquía. Los demonios dimensionales de cada infierno tendrían mucho trabajo, ordenando a cada condenado a sufrir el tormento que se les tenía impuesto. A pesar de haber ayudado eso a los demonios dimensionales, les importaba poco o nada, dado que son seres puestos y dispuestos para la destrucción. No obstante, su deber era mantener el orden. Entre todos ellos, un ser increíblemente aterrador notaría algo extraño.
En el pasado no muy lejano, un guerrero muy poderoso había estado causando problemas en el infierno, incluso llegando a destruir por completo a uno de los demonios dimensionales más poderosos como lo era Abaddon. Zaiko también había sido liberado casi por error hacia el mundo mortal nuevamente, pero a pesar de haber cerrado los infiernos este no se encontraba por ningún lado. Demonios dimensionales de menor rango le notificarían esto a Rey Demonio, el cual no lo tomaría para nada bien. Zaiko era una anomalía que debía tratarse con cuidado, ya que el muy imbécil había sacrificado la mitad de su alma. La razón por la que este estaba sellado con almas malditas no era por su poder, dado que el Rey Demonio podría detenerlo con suma facilidad. La razón principal se daba gracias a que dentro de miles de años, seguramente esas almas malditas terminarían por reconstruir a Zaiko por completo para poder sellarlo, y hacer del Rey Demonio aún más poderoso de lo que era. Este preguntaría qué había pasado con ese guerrero, a lo que los demonios que estuvieron al pendiente de la batalla de Celbucer comentarían que este había sacrificado la otra mitad de su alma, desapareciendo por completo. Esto no solo haría entrar en furia al Rey Demonio, sino que al ser escuchado por la madre de Zaiko la haría entrar en un dolor completamente indescriptible. El saber que su hijo y único consuelo había desaparecido para siempre, la haría víctima no solo de una inmensa tristeza, sino además de una furia sin límites. El Rey Demonio preguntaría qué había provocado eso, ya que según tenía entendido, no era él quien había derrotado al tal Celbucer. Los demonios de menor rango comentarían que aparentemente este se había sacrificado para poder derrotarlo en cuestión de ganar tiempo. Esto al Rey Demonio le extrañaría, dado que Zaiko era un ser extremadamente egoísta, y jamás haría algo así. Él conocía su alma y sabía que ese sujeto no era alguien en quien confiar. Lyra, quien había estado escuchando todo, diría que ella sabía quiénes eran los que habían provocado eso. No les había bastado con llevarse gran parte de su poder, sino que además lo usaron como cebo para ganar tiempo sin importarles lo que le pasara. Ella había confiado en Goku y Vegeta y estos la traicionaron. Le quitaron lo más valioso que tenía y jamás los perdonaría. El Rey Demonio se posaría ante ella, preguntando si conocía quiénes eran los que habían derrotado a Celbucer. Lyra le diría que solo respondería a esa pregunta si le juraba que acabaría con ellos y los traería a dicho infierno para verlos retorcer de dolor. El Rey Demonio, sin reacción, diría que él no tenía que jurar nada, ya que eso no era una negociación. La cosa funcionaba de manera muy simple. Ella le comentaba lo que quería saber, y seguiría con su tormento sin mencionar palabra. Lyra le mencionaría que para estar en ese infierno ya no le importaba qué pasara, no podía morir y ya su peor sufrimiento era el saber que Zaiko no existía. Por lo tanto, que mejor no le comentaría nada. El Rey Demonio, ahora presentándose como Tengu, diría que no tenía ni la menor idea de lo mucho que aún se podía sufrir. El tormento, dolor y sufrimiento son infinitos, ya que solo evoluciona o se adapta a la situación de cada quien. Si no le comentaba lo que quería saber, él haría que Zaiko dejara de existir para ella. Tanto así, que lo borraría de su memoria, siendo que ni siquiera la persona que más lo amaba lo recordaría. Lyra, aterrada, suplicaría que no lo hiciera, y que le comentaría lo que quisiera. Tengu en ese caso diría que hablara, así Lyra comentándoles que quienes habían provocado eso eran Goku y Vegeta. Ellos habían derrotado y humillado a esos tres sujetos que posteriormente se fusionaron para poder derrotarlos. Ellos alteraron el equilibrio natural de las cosas. Viajaron de dimensión en dimensión, a los infiernos, al otro mundo e incluso provocaron que los prisioneros de cada infierno escaparan, destruyendo así a su hijo Zaiko. Eso era todo lo que sabía. Tengu preguntaría en qué dimensión se encontraban, así Lyra comentándole que eran de su dimensión. De la dimensión neutra. Tengu de manera sarcástica diría que no era tan difícil hablar. Sin embargo, él solo daba órdenes una vez y aún así era demasiado. Ponerle un pero e incluso intentar chantajearlo era imperdonable. Y posteriormente, en un acto atroz, este torturaría a Lyra borrando todo vestigio de algún recuerdo familiar con Zaiko. De esa manera, la persona que más lo amaba, lo olvidaría para siempre. Tengu ahora tenía la información que necesitaba, que no era algo menor. Aun siendo el Rey Demonio, las normas de su existencia le prohibían el conocer la ubicación, nombre y rostro de los mortales. Esto debido a que sería luego muy sencillo para un demonio ir en búsqueda de víctimas en vida en el mundo mortal. No obstante, este aún carecía de algún elemento que lo ayudara a salir de los infiernos, en busca del tal Goku y Vegeta. Tengu conocía de algo que podría otorgarle la capacidad de escapar, debido a que como guardián más importante de los infiernos, su deber era custodiar celosamente la puerta al multiverso dimensional fallido conocido como el Infierno 1. Un plano de infinito tamaño que albergaba horrores que no debían salir de allí.
Su deber lo mantenía cautivo, por lo que necesitaba despojarse a esas cadenas que lo ataban allí. Este tendría en cuenta algo. Cada infierno poseía una llave. Dependiendo de su nivel de peligro e importancia, estas llaves variaban en su poder y capacidad. Creadas por los primeros dioses a base del manto de la existencia misma. Cada llave conformaba un elemento principal de una dimensión. En total eran 7, y mediante la creación de los infiernos estas funcionaron como sellos para que se mantuvieran cerrados sin importar nada. Al reunirse, estos 7 artilugios eran capaces de cumplir cualquier cosa. Sin embargo, dejaría vulnerables a cada puerta infernal haciendo que muy posiblemente éstas se abrieran. Ningún dios o demonio pensaría tan siquiera en pagar un precio así, pero Tengu tenía un plan. Mientras tanto en el reino celeste, Goku quedaría asombrado por todo lo que le habían comentado. Hacía ya incalculables eones atrás, cuando la existencia apenas estaba dando sus primeros pasos, el mundo era regido por los poderosos. Bestias de magnitudes omnipotentes se encontraban por doquier haciendo y deshaciendo lo que les placía. No había control, equilibrio o tan siquiera algún ápice de orden. Solo había destrucción y destrucción sin límite alguno. Mediante los millones de años pasaban, a dichos seres les aburría siempre lo mismo. Llegaba un punto en donde su poder crecía tanto, que era imposible para ellos superarse. El poder dejó de ser interesante cuando entre ellos mismos no podían subyugarse teniendo bajo control o merced a sus contrarios. Aún así, estos seres se diferenciaban en algo, y era en su tipo de energía. Algunos de ellos eran seres luminosos quienes poseían un poder magnífico, mientras que otros desarrollaban sus capacidades con una energía oscura, densa y hostil. En un punto de su infinita y todopoderosa existencia, estos seres decidieron crear algún orden, en el cual pudieran regir algo inferior a ellos. A pesar de ser poderosos, esto no los excluía de ser inteligente aunque sobre todo, narcisistas y egoístas. Por lo tanto, crearon sectores en la infinita existencia a los que llamaron dimensiones. En dichas dimensiones, dividieron su espacio en universos y realidades y es así como se creó el multiverso dimensional. No obstante, pasó el tiempo y aunque todo convivía en relativa armonía, algo inevitable comenzó a suceder. Obviamente crear sectores en el plano existencial era un paso para obtener algún nivel de orden, pero aún así estos sentían que algo así no era suficiente. Sí, les provocaba sentimientos positivos ver tantos tipos de existencia, pero con el tiempo y las guerras solo habían quedado un ser de luz y un ser de oscuridad. Por lo tanto, estos se aburrían ya que sabían que pelear ponía en riesgo la existencia del otro ya que como consecuencia podían dejarse solos por la eternidad. Es por ello que pasarían otros millones y millones de años, y estos desarrollarían la capacidad de crear seres a su imagen. Seres conscientes que no solo acompañaran a estas deidades, sino que mostraran devoción y gratitud hacia su creación. Sin embargo, esto no sería tan perfecto. Como consecuencia de sus tipos de energías, el ser luminoso creaba seres hermosos a sus ojos. Seres con un aura de divinidad que lo hacían enorgullecerse de sí mismo. En cambio el ser de oscuridad, no importa cuánto lo intentara, solo creaba seres con apariencia maligna o macabra. El ver constantemente las creaciones de su contrario, hacía despertar cierto tipo de envidia, siendo que el ser de oscuridad, veía más hermosura en las creaciones de su contrario que en las suyas mismas. Esto nuevamente crearía discordia, el ser de oscuridad trataría de emular la creación de su contraparte, pero el hacerlas de cierto modo más neutras le quitaban su poder. Y es así que nacerían los mortales. Los mortales en cierto punto tenían un encanto peculiar, dado que no tenían poderes pero sí que les costaba poder a sus creadores hacerlos. Desde ese momento, el ser de oscuridad perdería su omnipotencia, aunque su poder seguía siendo prácticamente infinito. El ser de luz tampoco se quedaría atrás y este crearía también sus propios mortales, perdiendo también su capacidad omnipotente. La envidia por quien hacía mortales más hermosos los llevaría a enemistarse, y esto daría como resultado una batalla de proporciones apocalípticas. La destrucción que estos crearían sería tal, que cada rincón de ese plano existencial se volvería un caos. La batalla acabaría con absolutamente todos los mortales, y los dioses y demonios que habían creado tomaron la decisión de escapar, usando todo su poder para abrir otro plano existencial en el cual pudieran comenzar de cero, y sellarían así ese primer multiverso. Los dioses y demonios aún jóvenes jurarían el mantener una especie de armonía, para seguir los ideales de sus creadores pero esta vez de mejor manera. Los dioses se encargarían de crear, mientras que los demonios encerrarían a todo aquel mortal que quisiera romper las reglas. En un resumen bastante vago, esa es la historia de la existencia en sí. Goku estaría completamente impresionado, y preguntaría qué tenían que ver entonces los distintos grados del infierno.
Los celestes dirían que la existencia se desequilibra en ocasiones demasiado. En ciertos momentos, hay más mortales buenos, y otros más mortales egoístas. Por lo tanto, estos infiernos fueron creados en cuestión de retener a una inmensa cantidad de seres cuya alma no puede ser reutilizada por lo problemático que este sería en su reencarnación. Goku preguntaría en ese caso qué había pasado en el infierno 1 al final. Estos le responderían que seguramente los primeros dioses habían muerto. En cuestión de poder, estos ya no eran omnipotentes por lo que en algún momento alguno debía ceder. Sin embargo, como es de esperarse, estos reencarnarían y su lucha sería eterna hasta que en algún momento e inevitablemente alguno escape y tome su venganza sobre sus creaciones reveladas. Goku quedaría sin palabras, pero ahora que era un dios celeste en parte, pues era meritorio de conocer esa historia. Goku como una última pregunta diría si entonces nunca había habido una guerra entre dioses y demonios por poder, a lo que los celestiales comentarían que no ya que estos juraron armonía. Un dios no puede matar a un dios, así como un demonio tampoco puede matar a un demonio. Los dioses y demonios aunque sí pueden lo tienen prohibido, dado que esto acarrearía discordia y posteriores conflictos, por lo que tal cual Goku, los únicos que pueden matar a un dios o demonio sin aparente riesgo son irónicamente las criaturas que comenzaron el problema. Los mortales. Goku aún tenía mucho que saber, ya que tenía en mente lo que dijo Cell sobre el núcleo celeste. Ese elemento el cual según la fusión le daría la genuina omnipotencia, pero sentía que era algo que mencionar luego. Por el momento, mejor llevar las cosas con calma. En el infierno, Tengu ya reuniría dichos artilugios, lo cual sorprendentemente resultaría ser un conjunto de esferas del dragón. Estas creadas a base de las energías principales del plano existencial, dándoles como resultado un poder prácticamente infinito. Sin embargo, había una condición. No se podía cumplir el deseo de sellar para siempre los infiernos debido a que era imposible. Ahora, el usar estas esferas dejaría vulnerable el sello del infierno 1, por lo que lo curioso es pensar. ¿Por qué arriesgar todo por ir tras un simple mortal como Goku? La respuesta de Tengu es bastante más compleja, ya que este no solo va por Goku, sino por el poder que este posee. Además, luego de usar esas esferas, en cierto tiempo podrían usarse para volver a sellar todas las puertas, por lo que si iba a hacer algo debía ser rápido. Sin embargo, ahora que sabía quién era Goku, sus habilidades como demonio lo hacían entender lo que pasaba. Este, aunque no sabía dónde estaba, notaría sorpresivamente que ese sujeto aparentemente poseía energía celestial. Esto era algo completamente aberrante en todo sentido, ya que un mortal que llegue a ese nivel es increíblemente peligroso. Por lo tanto, el plan tenía que sufrir cambios, y esto comenzaría con el verdadero problema. Tengu llamaría lo que sea que saliera de esas esferas, apareciendo un dragón infernalmente gigantesco, con una apariencia increíblemente maligna. Tengu entendía que ese era una de las últimas representaciones de su creador, y que por ello podía conceder lo que éste pidiera. El dragón reconocería a Tengu, preguntándole por qué había tomado una decisión tan arriesgada. Tengu era el rey demonio y ese dragón le guardaba extrañamente mucho respeto. Sin embargo, aún así le cuestionaría su decisión, ya que él más que nadie sabía lo que éste estaba provocando. Tengu reafirmaría su posición sobre que él no ordenaba 2 veces, pero aún así su cuestionamiento era válido. Había un ser ahí afuera, el cual no solo se hizo con una gran parte del poder del infierno con el poder prohibido, sino que además ahora tenía el poder celestial. Esto, siendo un simple mortal sin nada importante. Los mortales fueron quien en principio arruinaron la armonía que existía en aquel primer multiverso dimensional, y por seres como el tal Goku todos tuvieron que separarse y enemistarse por el bien del orden. Por lo tanto, su deber era eliminarlo por completo. El dragón le comentaría que no era permitido que un demonio matase a un dios, ya que era una regla que él mismo había impuesto. Tengu diría que lo comprendía, pero él nunca había dicho que sería él quien lo eliminara. Es así como una inmensa oscuridad aún mayor a la habitual se asentaría en el segundo infierno, siendo señal que el deseo de Tengu se había cumplido. Gohan y Vegeta, quienes estarían en el planeta supremo entrenando el Mystic, rápidamente notarían algo extraño. Lentamente Vegeta se sentiría más liviano, y comenzaría a desaparecer. Piccolo preguntaría qué estaba pasando, a lo que este respondería que no tenían ni la menor idea. Es así como de un momento a otro, este se desvanecería de la nada. En el reino celeste, Goku se percataría de ello puesto que con el Mystic 4 podía sentir la presencia de muchos seres del multiverso al mismo tiempo. Más aún de alguien como Vegeta con un poder tan enorme. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que a Goku le comenzara a pasar lo mismo, pero este sería salvado por los celestes quienes lo atarían con cadenas sagradas.
Goku, confundido, preguntaría qué estaba pasando, así Luz Celeste comentando que aparentemente alguien los había invocado. Goku, aunque aliviado de que no se tratara de una desaparición como la del Super Saiyajin 10, preguntaría de qué se trataba, a lo que estos dirían que no tenían certeza. Sin embargo, si este no sentía la presencia de su amigo, seguramente era porque este se encontraba en algún lugar donde a un dios celeste se le imposibilitaría usar sus poderes. Vegeta, luego de unos segundos, comenzaría a sentirse terriblemente sofocado. Las dificultades para moverse, respirar y ver más allá de su propia nariz se intensificarían a cada segundo. Aún en esa circunstancia, recordaría ese ambiente dado que ya lo había experimentado antes. De alguna u otra manera había llegado directamente al infierno 2. Esto no era algo menor, ya que en esta ocasión Vegeta no poseía ninguna de sus antiguas transformaciones con energía maligna, por lo que sería extremadamente complejo para él sobrevivir en ese lugar. Sin más opción accedería al Mystic 3, siendo la transformación más poderosa que tenía ahora. Sin embargo, esta tenía poco efecto positivo ya que no era maligna como tal. No obstante, podía evitar ser arrastrados por las cadenas que aprisionaban a Zaiko. En ello, un poder de magnitudes dimensionales se acercaría a él. Vegeta, notándolo, no podría sentir más que un extremo terror, ya que de buenas a primeras se notaba que un Mystic 3 sería un juguete para ese ser. Ahora, aunque se acercaba, a leguas se notaba que le tomaría tiempo. No obstante, ¿qué hacer cuando se apersonara ante él? Vegeta notaría un par de cosas extrañas. Ese infierno, o por lo menos donde él estaba, se encontraba extremadamente desierto. No había absolutamente nadie, y el lugar parecía no terminar nunca. Intentaría comunicarse mentalmente con Goku, ya que conocía sus nuevas habilidades. Sin embargo, esto parecía inútil. Por otra parte, Gohan estaría completamente desconcertado por lo que había pasado. Tendría la intención de ayudar pero no tenía idea de lo que había pasado. Goku rápidamente, diría que lo escuchara bien. Aparentemente Vegeta había sido trasladado al infierno por alguna razón. Algo no estaba bien y seguro en Masama ya lo sabía. Piccolo, siendo el nuevo aprendiz de Kaioshin, podría ayudarlo para ir al otro mundo, y que con su poder fuese a donde estaba Vegeta. Gohan preguntaría si eso era posible, ya que según lo que había comentado había 5 infiernos. Viajar por ellos tomaría mucho tiempo y saber dónde estaba Vegeta exactamente era prácticamente imposible. Goku entendería que había sentido en esas palabras, pero él no podía ir. No siempre que el peligro que acechara amenazara el multiverso dimensional como tal. Algo a Goku le preocupaba, y era que ese inmenso poder aún seguía vagando por allí. Las cosas se comienzan a complicar para todos, y sobre todo para Vegeta. Como es evidente, quien se acercaba a toda velocidad a donde estaba Vegeta era Tengu. Diría que esta vez no permitiría que los mortales destruyeran todo, ya que había sido testigo de cómo lo habían hecho antes. Ahora, esos dos sujetos vivirían en carne propia el horror que tanto celestiales como demonios habían vivido antes. Solo en cuestión de segundos llegaría a su objetivo, encontrándose con un Vegeta ya bastante desgastado. Un Vegeta al que sobre todo, se le notaba la impotencia de no poder hacer nada en sus ojos. Realmente era de imaginar que podría ser su fin realmente, ya que se encontraba completamente solo. Le preguntaría quién diablos era, a lo que Tengu se presentaría como el rey de los demonios. No obstante, notaría que solo era uno, y su alma no era la del sujeto que había percibido antes. Por lo tanto, seguramente ese era Vegeta. Vegeta, sorprendido de que conociera su nombre, preguntaría a qué diablos se debía esto. ¿Qué necesidad había de que el rey demonio quisiera eliminarlo? Tengu diría que un mortal no tenía ni idea de qué o quién era, y realmente no tenía por qué saberlo. Sin embargo, que no se equivocara, ya que él no quería matarlo ni nada por el estilo. El hacerlo sería demasiado fácil. Lo que Tengu planeaba era realmente más macabro. En el reino celeste, aunque preocupado, a Goku se le ocurriría un plan brillante. Estaba prácticamente seguro de que quien estaba causando ese problema era el demonio que él estaba percibiendo todo el tiempo. Solo necesitaba que mostrara una señal de que estaba peleando, para asegurarse de que estaba con Vegeta y así poder saber con certeza dónde estaban. Sin fallar a su naturaleza y sabiendo que tenía todas las de perder, Vegeta no se rendiría sin pelear. Por lo tanto, utilizando su Mystic 3 iría a la carga contra Tengu. Sorprendentemente, aún con todo su poder concentrado, no lograría tan siquiera moverlo de su sitio. Sin embargo, le reconocería ser muy poderoso. Casi tanto como el guerrero al que llamaban Zaiko. Vegeta, sorprendido, preguntaría si conocía a Zaiko, a lo que Tengu diría que él era el guardián del infierno 2. Tenía absoluto conocimiento de todo aquel condenado que estuviera allí.
Según lo que sabía sobre el Mystic, este era mucho más poderoso que el Super Saiyajin 9 completo. Aún así, el demonio Tengu había insinuado que este no era tan poderoso como Zaiko. Tengu diría que así era. Zaiko en su momento era más poderoso de lo que ellos pensaban. Vegeta diría que no tenía lógica, ya que el Lee Goku lo habían derrotado. Tengu diría que no se dejara llevar por eso. Zaiko estaba completamente amordazado y debilitándose por lo peligroso que era. Él personalmente se había encargado de ello. El potencial que tenía Zaiko era inmenso. Vegeta caería en cuenta, recordando que Zaiko había comentado algo sobre ese demonio. Él había comentado que prácticamente dejaría a Cell como un juego de niños, y por lo que veía era completamente cierto. Zaiko había sacrificado la mitad de su alma. Por lo tanto, este había obtenido un poder mucho mayor al que Goku y Vegeta se habían enfrentado. Sin embargo, el estar amordazado y debilitado por Tengu había provocado en él un efecto negativo en su evolución. Sin embargo, ahora entendía que los mortales podían ser poderosos aún más que la mayoría de los demonios, y por ello era algo imperdonable que no debía permitirse. El plan de Tengu estaba en marcha. La situación iba de mal en peor. Vegeta, aunque era increíblemente poderoso, no era ni el más mínimo rival para Tengu. Ese rey demonio aparentemente podía ser genuinamente invencible, y Vegeta estaba completamente solo. Sintiendo genuina impotencia, Vegeta no sabría qué hacer, por lo que rápidamente recordaría todo lo que estaba entrenando. Las fases Mystic no se entrenaban para mejorar físicamente. El poder era lo más común de encontrar en esas fases. Por lo tanto, lo más sensato era el entrenar la mente, ampliando el conocimiento de cómo controlar semejante poder. Gracias a esto, Vegeta comenzaría a pelear de forma más centrada, haciendo que sus ataques fuesen más certeros. Aún así, es de esperarse que Tengu aún mismo molestara en detenerlos. Tengu diría que como todo mortal, demostraba ser bastante aguerrido. Él no entendía su verdadero potencial, dado que ser mortal era algo más allá de cualquier comprensión. Vegeta, sin entender demasiado, diría que se ahorrara sus discursos adoctrinantes, y que mejor peleara. Tengu preguntaría si aún tenía ese deseo. Solo con un simple golpe bien acertado, seguramente le bastaría para destrozar la vida de Vegeta. No obstante, este se cohibiría de hacerlo ya que iba en contra de su plan. Vegeta, aunque cada vez más desgastado por el ambiente tan insoportable del Infierno 2, comenzaría a evolucionar rápidamente. Esto gracias a que sabía que el desenvolverse al máximo era algo sencillo, dado que el infierno era prácticamente infinito. Por lo tanto, no había razón por la cual controlar su poder. Este diría que ya entendía, por lo que comenzaría a pelear de forma más suelta. No ganaría más poder, sino simplemente el ser mucho más destructivo, dándose cuenta que aunque causaba apocalípticos destrozos por todo el Infierno 2, este no parecía ceder como si lo hacía su dimensión, por ejemplo. Tengu, un poco sorprendido, preguntaría si realmente se estaba conteniendo, a lo que Vegeta diría que simplemente no quería volar todo en pedazos con su poder. En el reino celeste, Goku se percataría al instante que ese ki maligno estaba moviéndose constantemente, por lo que era evidente que ahí estaba Vegeta. Este les diría a los celestes que necesitaba ayudar, dado que ese demonio estaba por matar a un mortal y se supone que eso era prohibido. Los celestes le comentarían que esto era imposible, ya que ahora era jurisdicción de los demonios decidir si es mortal vivía o no. Un demonio solo conoce el rostro y el nombre de un mortal siempre que estos merezcan ir al infierno. Por lo tanto, el tal Vegeta seguramente lo tenía merecido. Goku les diría que estaban cometiendo un error. Vegeta ya no era una mala persona, y menos alguien que mereciera ir al infierno 2. Algo no cuadraba y por ello debía ayudar. Los celestes, un tanto molestos, le recordarían a Goku su juramento, por el cual no debía interferir en asuntos ni de mortales, ni mucho menos de demonios. Las cosas realmente iban de mal en peor. En el Infierno 2, Vegeta ya estaría cediendo poco a poco. A pesar de ser poderoso, el Mystic 3 sumado al extenuante ambiente de dicho lugar lo hacían debilitarse a una velocidad vertiginosa. El hecho es, que Vegeta tenía algo claro, y eso era no darse por vencido. En el pasado, este comprendía que una de las cosas que más caracterizaban a Goku era la de siempre encontrar una respuesta positiva hasta en el peor de los escenarios. Por lo tanto, era algo que él también debía emular. Este le diría a Tengu que no permitiría que además de su poder, tuviera la ventaja de dicho lugar. En ese contexto, Vegeta estaba limitado gracias a ser un mortal y a irónicamente tener vida. Por lo tanto, este debía despojarse a esa limitante para poder seguir adelante.
Tengu no entendería nada, así preguntando qué estaba planeando. Vegeta, recreando aquel ataque que en el pasado utilizó contra Majin Buu, haría una explosión con una magnitud destructiva pocas veces vistas por un demonio. Luego de la masiva destrucción que este había causado, hasta el mismo Tengu tendría algunas heridas que le causarían molestias. Este se percataría de lo que estaba pasando, siendo que ese sujeto había apostado todo a un último ataque desesperado. Hasta en el reino celeste, Goku podría percibir un gran estallido de poder, siendo evidente que Vegeta se había sacrificado pero lastimosamente en vano. De toda esa infinita cantidad de escombros, la voz de Vegeta emergería nuevamente. Esta vez, este saldría riendo, diciendo que si realmente era quien decía ser, no era necesario contenerse. Había que jugársela por completo. Era una locura, pero Vegeta había acabado con su propia vida, para no autolimitarse protegiéndola. Tengu en ese caso lo llamaría estúpido, dado que ahora era genuinamente un prisionero eterno del infierno 2. Vegeta diría que él estaba solo. Pasar a lo que pasara, este moriría en dicho lugar por lo que solo sería dilatar el momento. Ahora, el tormento era el mismo, pero no debía preocuparse por su mortalidad. Tengu diría que no entendía el castigo del infierno 2. Ahora que es un genuino prisionero, este estaba aún más a su merced que antes. Usando las mismas cadenas que usó con Zaiko, este aprisionaría de Vegeta, pero para sorpresa de Tengu este tendría la capacidad de liberarse lentamente. La batalla se extendería, pero aún así Tengu demostraría una facilidad increíble para contrarrestar los ataques de Vegeta. Sin embargo, Tengu vería que Vegeta evolucionaba constantemente al igual que Zaiko, por lo que repetiría el mismo procedimiento con él. Este con solo mover sus dedos volvería a aprisionar a Vegeta, pero esta vez de la misma forma y en el mismo lugar donde se encontraba Zaiko en el pasado. Tengu se acercaría lentamente a donde estaba, diciendo que lo que había hecho era una completa insensatez. No sabía si lo había escuchado, pero él jamás tuvo la intención de matarlo. Realmente, si lo quisiera así, lo hubiese hecho ni bien le hubiera puesto los ojos encima. No obstante, de pura suerte, este había frustrado parte de su plan y la verdad era bastante molesto eso. Ahora como castigo sería sellado para que este incrementara aún más el poder del rey demonio. Aún así, necesitaba algo, y eso era el traer al guerrero conocido como Goku. Ahora, ¿dónde estaba? Vegeta, fiel a su orgullo, le diría que jamás le diría algo así, pero que si en algún momento ese guerrero llegara de dicho infierno, ni siquiera el rey demonio sería rival para él. Tengu sin respuesta, solo comenzaría a sellar a Vegeta, condensando su alma para convertirla en poder. En ello, de un instante a otro un fuerte golpe impactaría en Tengu, haciendo que éste sorpresivamente retrocediera. Era impresionante que alguien hubiese provocado algo así. Vegeta, quien se había salvado milagrosamente en última instancia, diría que eso solo podría ser posible por un guerrero. Contra todo pronóstico, Goku sí había podido llegar al infierno 2. Momentos atrás, Goku entendería y caería en cuenta que no podía intervenir en absolutamente nada que un dios no tuviera que hacer. Él estaba infinitamente agradecido con Primslank y con el Reino Celeste por haberles otorgado un poder inimaginable, y un lugar en donde poder desempeñarlo. Pero tenían que entender que él seguía siendo un mortal en parte, y que aunque sabía sus responsabilidades ahora, también sentía prioridad ante sus compañeros en vida. Por lo tanto, él juraba que no intervendría de forma directa derrotando a un demonio, sino como mediador entre estos. Ese demonio había llevado a un mortal a su territorio sin razón aparente, así que por lo menos que lo dejaran defenderse y actuar en pro de un mortal tal cual lo hizo Primslank con él. Aunque los celestes aún no se encontrarían de acuerdo, le dirían a Goku que por lo que más quisiera jamás intentara matar con sus manos a un demonio. Si eso pasaba, un verdadero apocalipsis vendría pronto. De esa forma, Goku con solo su velocidad, llegaría al infierno 2 a salvar a Vegeta. Tengu sorprendido, diría que entonces sí había funcionado la invocación. Goku diría que no se equivocara, ya que él había venido por decisión propia. Su poder era algo que él ya había estado percibiendo desde hace algún tiempo, y sabía que era alguien que traería problemas. Sin embargo, en esta ocasión no venía a pelear. Tengu respondería que entonces era perfecto, ya que él tampoco. Frente a frente. Un semiceleste como Goku, frente al rey de los demonios. El encuentro entre estas dos casi invencibles entidades sería algo digno de un apocalipsis. Tengu le mencionaría de Goku que él no tenía ni idea de lo aberrante que era un mortal a ese nivel.
No es algo natural, o que vaya de mano con las ideologías originales bajo las que se creó la vida como la conocían. Él solo era un producto de la mala gestión de los dioses, quienes fueron demasiado flexibles con algunos seres. Goku respondería que se equivocaba. Quienes habían causado la mayoría de los hechos que lo llevaron a ese punto fueron precisamente los demonios. Seres de oscuridad pura que acechaban en la oscuridad de la existencia, usando almas desamparadas para cumplir sus egoístas y macabros deseos. En esta ocasión él ya no era el simple guerrero inocente y con solo ganas de batallar, él entendía la manera de funcionar de muchas cosas. Sin embargo, en esta ocasión tenía un rival que conocía la historia como prácticamente nadie más. Tengu le preguntaría a Goku qué es lo que él consideraba un demonio. Goku en ese caso respondería que eran seres de maldad pura que buscaban siempre dañar a los mortales e inocentes. Tengu reiría sarcásticamente, mencionando que su respuesta no podía estar más desacertada. Él suponía que a lo largo de la historia él se había enfrentado a muchos seres irrelevantemente poderosos, quienes equivocadamente se autodenominaban de esa manera. Lo irónico es pensar que ninguno de ellos era realmente un demonio real. Desde el principio de la existencia, los demonios solo fueron creaciones mal vistas por los dioses. Suponían que la luz provocaba en cualquiera más hermosura y magnificencia en quienes la portaran. Como es esperarse, esto siempre daría otra cara a la moneda. De manera egoísta, esos seres menospreciaban a las criaturas de oscuridad, debido a que eran diferentes. Seres que aunque no eran tan majestuosos como ellos necesitaban ver, no eran malvados como creen. Los seres de luz, denominados como celestes, fueron quienes se alejaron poco a poco de todos, aislando a sus contrarios. Jamás hubo discordia u odio desde un inicio. El hecho de jamás haber congeniado como se debió hacer, fue simplemente porque los vanidosos seres de luz los veían a ellos como inferiores. Cuando la tragedia sucedió, y aunque ninguna de las creaciones de los primordiales tenían la culpa, los demonios accedieron a sumirse en tinieblas solo para proponer un orden que evitara que algo como el primer multiverso se repitiera. Cuando Tengu era mucho más joven, este asumió el mando de los demonios, creando con su poder 4 infiernos principales. Todo lo que Goku y Vegeta habían viajado, cada centímetro de ese suelo infernal infinito, había sido creado por mano del rey demonio, quien ahora los había llamado. Goku, aunque sorprendido, caería en negación, dado que seguramente sería una especie de forma de manipular su versión de la historia. Tengu le diría que le daba igual el que le creyera o no, dado que no planeaba aliarse a ellos ni nada por el estilo. Solo buscaba poner a los mortales en el lugar donde deben estar. Vegeta, atado, preguntaría por qué entonces había comentado lo de que a quienes se habían enfrentado en el pasado no eran demonios reales. Tengu diría que eso era obvio. Los demonios, como ya se los había dicho, fueron sumidos en tinieblas bajo su propia mano, para mantener un orden en el multiverso dimensional. Estos regidos por él, el demonio más poderoso, jamás romperían las reglas dado que conocían que podía pasar por algo así. A quienes ellos llamaban demonios, eran simples mortales quienes en algún pasado se sumieron en oscuridad por deseos egoístas o por iracundos. Aquellos quienes acechaban en dichas dimensiones oscuras y pesadillescas solo eran almas moribundas en busca de obtener la libertad que ellos mismos habían vendido por poder. Solo para darse cuenta poco después, que ese sacrificio no valía la pena. El concepto de demonios que ellos conocían había sido simplemente acuñado por los mismos mortales quienes creyeron que podían jugar a ser dioses. La historia tendría cada vez más sentido para Goku, pero eso no explicaba qué era lo que éste buscaba. Tengu diría que solo buscaba mantener el orden que su creador en principio quería forjar. Orden que gracias a los innecesarios mortales, se había perdido. Goku no entendería por qué su odio hacia los mortales, siendo algo que Tengu respondería de forma muy simple. Los mortales fueron quienes quebrantaron el equilibrio en primer lugar. En el pasado, los primordiales solo buscaban hacer una creación perfecta. Algo en donde la luz y oscuridad convergieran en armonía, haciendo del resultado un ser completamente neutro. Lo que los primordiales no sabían, era que el crearlos era sumamente complejo, dado que debían unir sus energías. El crear mortales era sumamente complejo, e hizo que los primordiales, aunque incalculablemente poderosos, perdieran su omnipotencia. Su poder no se acrecentaba millones de veces a cada instante ya, sino que se habían puesto un límite. Durante eones, estos no entenderían el por qué pasaba esto, pero en un punto del tiempo se percatarían de la razón. A pesar de que sus creaciones más puras eran los celestes y demonios, los mortales, aunque parecían neutros, habían heredado algo inimaginable.
La capacidad de mejorar sin limitaciones. No solo eso, sino que el poseer energías luminosas y oscuras les habían otorgado un libre albedrío. Algo que mediante pasaba el tiempo, se fue convirtiendo en dudas y cuestionamientos hacia sus mismos creadores. Estos comenzaron a comportarse de maneras egoístas, lastimándose y acabando unos con otros por el simple hecho de obtener poder. Quizá no eran omnipotentes, pero mediante el esfuerzo, estos se superaban cada vez más, cosa que un celeste o demonio no puede de manera convencional. Al final, los mortales resultaron ser una creación fallida, que los primordiales no aceptaban. Estos comenzaron a culparse uno con el otro, insinuando que su poder era inestable o peligroso, acabando todo con una batalla que destruyó la existencia como la conocían. Prácticamente todos los mortales perecieron a excepción de algunos, así como también gran parte de celestes y demonios. Goku sin palabras, miraría fijamente a Tengu, siendo muy evidente lo que quería decir. Antes de comentarlo, Tengu le diría que él entendía. Esa versión era muy diferente a la que seguramente los celestes le habían comentado. Era de esperarse, dado que él ya era alguien que podía suponer un peligro, y era mejor el tenerlo de su lado. La cuestión era que Tengu no los quería de su lado, y aún así este se había molestado en comentarles su versión de la historia. Versión que obviamente Goku no negaría en aceptar, dado que Tengu le diría que Primsland ya la sabía. Y dado que la energía de ese celeste recorría en él, seguramente ya dudaba de cualquier otra versión. Goku preguntaría cómo conocía a Prince Lang, a lo que el rey demonio solo respondería que él era el celeste más poderoso. El único que nunca juzgó a los demonios y siempre buscó estar en buenos términos. Era increíblemente poderoso, y a la vez increíblemente ingenuo. Quizá por eso ya no estaba con una vida propia. Él, y el guerrero llamado de Miyari habían tenido una pelea inimaginablemente destructiva, cada uno con la mitad de su poder. Ahora imagina lo que podía hacer con su potencial completo. Aunque el Mystic 4 ya era poderoso en sí, mantenerlo nivelado necesitaba más poder que la misma transformación, ya que solo con un movimiento podría destruir una dimensión entera. Tengu ya había dicho lo que debía decir, así que ahora ya debía ejecutar su horrible cometido. Este en última instancia liberaría a Vegeta, haciendo que las cadenas malditas más poderosas de Tengu se incrustaran en el suelo, abriendo una grieta de tamaño bestial, la cual liberaría una tormenta de poder prácticamente infinito. Era indescriptible el sentimiento, ya que hacía ya mucho el término infinito pasaba a ser relativo en cuanto al poder para Goku y Vegeta. Sin embargo, si existía un término absoluto para describir ese poder, era simplemente un Armagedón. El desastre sería tal, que el poder se sentiría en cada rincón del multiverso dimensional como si estuvieran en el infierno 2. Gohan, Piccolo y cada ser con vida en el plano existencial caerían de rodillas, ante semejante horror que era el percibir ese tipo de poder. En el infierno, ni siquiera Goku podría aguantar esa tormenta aún con el Mystic 4, volviendo forzadamente a su estado base. Tengu, sin mostrar sentimiento alguno más que respeto, comentaría que para aquellos quienes no lo comprendían, ese lugar era el infierno número 1. La puerta al infierno más peligroso, monstruoso y pesadillesco de todos ahora estaba abierta gracias a Tengu. Goku le preguntaría si es que se había vuelto loco, dado que eso era algo que iba a colapsar cada rincón de la existencia. No obstante, era incesante la presión que éste sentía a cada instante por un par de miradas que lo seguían a todos lados. Los llamados primordiales saldrían en cualquier momento, y esto sería el fin de todo. Vegeta, quien ahora estaba libre, optaría por llevarse a Goku lejos de ese lugar, dado que tarde o temprano este terminaría siendo absorbido por él. Esta vez parecía que no existía posibilidad alguna de pelear siempre que esos seres que ahí habitaban salieran. Esta vez no tenían que jugarse nada, ya que ir por lo seguro era intentar sellar ese lugar nuevamente. Goku le respondería a Vegeta que eso era imposible. El poder que se necesitaba para algo así era inimaginable aún para el nivel del Mystic 4. Vegeta en ese caso se preguntaría él cómo podía ser posible que Tengu lograra algo así. Tenían que derrotarlo en ese caso a él, para que les dijera él cómo podían volver a cerrar ese lugar. Al fin y al cabo él estuvo la primera vez que pasó, y seguramente este también sería destruido. En el reino celeste, todos estarían lamentándose el que realmente Tengu se haya atrevido a semejante horror. La pasividad de los dioses siempre se debía al simple hecho de no causar conflicto entre celestes y demonios, pero de nada había servido. Aquellos seres que los habían creado y a quienes habían abandonado ahora saldrían de su letargo a tomar venganza.
Goku diría que era imposible derrotar a Tengu, dado que este era un demonio y él tenía prohibido el pelear con él. Vegeta diría que en esa situación ya eso era irrelevante. Tengu había puesto en jaque no solo al multiverso dimensional entero, sino además la existencia misma. Ya el bien o el mal eran relativos, así que solo debían preservar lo que quedaba. Goku cayendo en sí nuevamente lo vería lógico, e iría tras Tengu aun con el tormento de sentir ese increíble poder. Transformándose en Super Saiyajin Mystic 4 expulsando una energía descomunal en todo sentido, este le gritaría a Tengu que ya era suficiente. Este lo atacaría, pero sorpresivamente Tengu tendría la capacidad de esquivar los ataques de Goku. Ese le diría al Saiyajin que era lo que planeaba, ya que el objetivo estaba cumplido. Goku diría que su objetivo era una locura. El liberar el infierno 1 haría que los primordiales también lo eliminaran a él. Para ellos el escapar es la manera de vengarse de sus creaciones y aún así lo había hecho. Tengu riendo diría que no se equivocara. Él no quería liberar a los primordiales. No sería tan tonto para hacer algo así. Sin embargo, este había pedido liberar el infierno 1 el suficiente tiempo, como para mandar a los mortales más osados a sufrir en carne propia lo que él y sus hermanos habían sufrido hace eones. Por primera vez Tengu se molestaría en atacar, siendo su velocidad algo incomprensible para tratar de emparejarse. Goku debería usar todo su poder, y aún así le costaría bastante. Para el Mystic 4, seguramente la transformación Saiyajin más poderosa existente, era increíble ver cómo Tengu la superaba y no solo eso, sino que se posicionaba muy por encima. Cada ataque sería brutal por parte de Tengu, siendo que hasta el mismo infierno comenzaría a tener destrozos por doquier. Con el pasar de los segundos, el poder dorado de Goku se iría extinguiendo poco a poco, siendo alarmante para el Saiyajin. Tengu diría que aún era demasiado novato en ese tipo de batallas. En el infierno, su poder no era tan efectivo como en el reino celeste. El poder de un celestial ahí decae lentamente, por lo que Goku se las estaría viendo realmente complicadas ante semejante poder. Tengu mandaría una especie de cuervos, los cuales empujarían constantemente a Goku al abismo del infierno. Este diría que una vez cayera dentro, no había vuelta atrás. En eso, un poderoso ataque ayudaría de Goku a quitarse a esos pájaros de encima, siendo Vegeta quien en esta ocasión sí que tenía un plan. Tengu diría que no se metiera, ya que él no es ni el más mínimo rival, y que esperara su turno. Vegeta sonriendo, preguntaría si entonces un mortal como él posee dentro la capacidad de asimilar la energía de los dioses. Eso era interesante, ya que había visto el poder que Kakaroto había desarrollado con el poder celestial. Ahora, él no podía llegar a un Mystic como el suyo, pero suponía que sí lo haría de manera distinta. Este expulsando una gran cantidad de poder místico igual al que Goku logró en su momento, llegaría sorprendentemente al Mystic 4. Tanto Goku como Tengu lo verían innecesario, ya que sin la energía celestial el Mystic 4 era demasiado inestable. No obstante, no dejaba de ser sorpresivo. Vegeta iría con todo hacia Tengu, mencionándole a Goku que debían ir juntos. La batalla entre los dos Mystic 4 y Tengu sería bestial, pero aún así sorprendentemente Tengu parecía tener la ventaja. Este diría que ambos dos eran aberrantes y merecían el castigo que les había impuesto. Por lo tanto, este volvería a aprisionar a Vegeta con cadenas, y a Goku lo volvería a aprisionar con sus cuervos. Esta vez sucedería algo distinto. Vegeta, aunque podía liberarse, instantáneamente volvería a ser amaniatado. Lo sorpresivo era que Vegeta no hacía esfuerzo en liberarse, sino que más bien se aferraba a las cadenas de Tengu. Vegeta, un poco sarcástico, preguntaría si realmente las almas malditas tenían un poder tan intenso. Tengu un poco tarde se percataría que quería hacer ya que Vegeta con su Mystic estaba absorbiendo la energía de las almas malditas de dichas cadenas. Una intensa energía oscura digna del mismo infierno se apersonaría en el lugar, saliendo de ella una nueva y poderosa versión del Mystic 4. Goku prácticamente no tendría reacción, dado que según lo que percibía Vegeta había conseguido el nivelar la energía del Mystic 4 de forma distinta. Vegeta, fiel a su estilo, le diría de Goku que él le había reconocido ser el más poderoso pero no por mucho tiempo. Ya no soportaba estar tan atrás suyo siempre, y ahora con ese poder ni siquiera un Super Saiyajin 10 podría con él. Aún en la situación tan horrible en la que se encontraban, Vegeta se notaría emocionado, tanto que le comentaría de Goku que lo dejara pelear solo por el momento. Tengu y él tenían una cuenta pendiente. Tengu diría que no fuera estúpido, él sabía que no era rival para el rey de los demonios, así mandándole la misma horda de cuervos que presionaban a Goku.
Vegeta sorpresivamente se libraría de forma sencilla de ellos, yendo directamente a atacar a Tengu. Tengu comprendería que el nivel de Vegeta en esa transformación era mayor al de Goku, dado que estaba en el infierno. La discordancia entre esas energías hacía que dependiendo del lugar una fuese mejor que la otra. Mientras que en el reino celeste el Mystic dorado de Goku era superior, en el infierno, el Mystic maligno de Vegeta lo superaba. Vegeta no solo había ganado poder, sino además la capacidad real de un demonio. Por lo tanto, fuera de lo físico, ya no era tan susceptible a Tengu como antes. La batalla se reanudaría, pero debía ser rápido. El portal al infierno 1 estaba comenzando a ser inestable y solo podía indicar dos cosas. Que el primer multiverso y el actual se fusionaran, o que los primordiales se hayan dado cuenta de eso y estén luchando por salir. Esta vez Goku con sus posibilidades se uniría a la batalla, pero su poder dorado era cada vez más débil. Esta vez el rey de los demonios debía enfrentarse a dos Mystic 4. Las representaciones del poder de luz y oscuridad en unos mortales, contra el genuino rey de los demonios. Los segundos para que todo colapsara estaban contados, pero se debía actuar de una vez. Tengu, aunque bastante molesto, no podía evitar tener cierto sentido positivo hacia ellos. Realmente, eran una de las máximas expresiones mortales que habían, parecidas a aquellas del pasado. En la época en donde aún no pasaba esa tragedia multiversal, donde aún los universos, dimensiones y realidades tenían cierta armonía, llegaron a la vida los dos primeros mortales. Dichos seres parecían ser creaciones extremadamente débiles en cuestión de un celeste o demonio, pero tenían prácticamente todo el orgullo de sus creadores. Con el pasar del tiempo estos eligieron un estilo de vida tranquilo, que no conllevaba odio ni sentimientos negativos. No hasta que la discordia comenzó. Cuando los celestes y demonios comenzaron con su envidia, estos mortales tomaron cada uno un camino distinto. Uno se fue de parte de los celestes, y el otro de parte de los demonios. El tiempo pasaba y las ideas de ambos bandos envenenaban cada vez más a esos dos mortales, quienes con la llegada constante de más de su especie se ganaron el mérito de ser reyes. Se volvieron poderosos, y estos dominaron la energía primordial naturalmente haciéndose increíblemente poderosos. Cuando la tragedia multiversal aconteció, ellos aceptaron quedarse para tratar de apaciguar a sus creadores, lo que irremediablemente terminaría en ellos siendo destruidos seguramente. Gracias a ellos en gran parte, el nuevo multiverso era posible. Aún así, Tengu sentía que esos dos tenían la culpa de todo, por lo que no permitiría que dos mortales volvieran a arruinar todo. Una batalla increíblemente masiva estaría por dar comienzo, siendo que dos mortales dominaban gran parte de las energías primordiales. El Mystic 4 en Goku y Vegeta era algo completamente bestial que sería la carta de esperanza ante el inminente Armagedón. Sin embargo, si iban a hacer algo debía ser rápido, ya que no solo el portal al infierno 1 sino el multiverso dimensional entero comenzarían a colapsar. Cada rincón de la existencia estaría en peligro, dado que el espacio-tiempo se notaba cada vez más frágil. Una duda válida que ambos Saiyajin tendrían, era el que hacer ahora. A pesar de que Tengu era su rival, el principal foco de amenaza estaba en el portal al infierno 1. Realmente la única opción parecía ser la de avasallar a Tengu lo suficiente como para que éste pudiera hablar. La batalla daría comienzo, desarrollándose un combate a una velocidad sencillamente indescriptible. El poder que los tres desarrollarían sería tal, que de no ser por el portal al infierno uno se podría sentir en cada rincón de la existencia. Para Tengu, la batalla comenzaría a ser molesta, ya que según él, era el demonio más poderoso de la existencia. Aún así parecía que esos dos podían llevarle a emplearse a fondo. Vegeta ansioso, le mencionaría qué le sucedía, ya que no irradiaba esa calma y seguridad que sí tenía hacía unos momentos atrás. Tengu ya furioso, exclamaría que ellos no eran nadie para llevarlo a esos límites. Sin embargo, aún así les mostraría su máximo poder. Este comenzaría a tomarse la batalla con más seriedad, presionando a Goku y Vegeta a un nivel preocupante. Ambos dos estarían cada vez más arrinconados, percatándose que realmente Tengu era el ser más poderoso del multiverso dimensional. Aunque la batalla parecía alargarse de manera muy extensa, realmente una cantidad masiva de ataques y movimientos entre estos tres se comprimían en instantes. Era un efecto parecido al de la habitación del tiempo, en donde cada vez que se emplearan a fondo, el tiempo parecía modificarse. Goku le mencionaría a Tengu que lo que estaba haciendo era una locura, tomando en cuenta el conocimiento e inteligencia del rey de los demonios.
Abrir el infierno uno para él sería lo mismo que para todos, ya que esos seres lo terminarían destruyendo tarde o temprano. Tengu en este caso diría que él mismo lo había dicho. Él era más inteligente de lo que creían, ya que no buscaba abrir el infierno uno, sino utilizarlo para erradicarlos a ellos. Vegeta preguntaría a qué se refería, así Tengu respondiendo que él jamás estuvo de acuerdo con la creación de los mortales. Ellos no eran necesarios para mantener un equilibrio, dado que pasaría lo que ahora mismo estaba pasando. Por ellos, el orden se hizo pedazos, y por ello mandaría a los máximos exponentes de poder mortal a sufrir lo que todo demonio y celeste habían sufrido en aquel momento. Por ello, había reunido las llaves de cada infierno, provocando que el primero se abriera, mostrándoles el poder de sus creadores, mandándolos a ellos a dicho lugar. Fijándose más de cerca, Goku notaría que lo que mantenía ese portal abierto eran unas especies de esferas del dragón. Este le preguntaría a Tengu de dónde las había sacado, así el demonio comentándoles que era la representación del poder de sus creadores. Los demonios habían creado esas esferas de infinito poder que mantenían a los infiernos sellados, mientras que los celestes lo almacenaron en un núcleo de poder inimaginable. Goku, sorprendido, preguntaría si él conocía ese núcleo, entonces ¿para qué funcionaba? Tengu diría que sencillamente era lo que mantenía el reino celeste completamente invulnerable. Mientras ese núcleo existiera, todo daño que ese lugar recibiera sería revertido al instante. Goku recordaría su batalla contra Demiyari, en donde por más si estos usaron todo lo que tenían, el reino celeste se mantuvo intacto. Todo comenzaría a complicarse, dado que quedaban escasos segundos para terminar con todo colapsado. Tengu a sabiendas de esto diría que ya era hora de irse, por lo que intentaría aprisionarlos nuevamente con sus cadenas. Sorprendentemente esta vez Vegeta lograría evadirlas con suma facilidad, dado que este ya era un demonio como tal. Por lo tanto, era en cuanto a habilidades, un equivalente a Tengu. Vegeta en un tono bastante serio, le diría de Goku que ya entendía qué hacer. Si lo que le decía era cierto, ninguno de los dos tenía el permiso de matar a un celeste o a un demonio, dado que estos en teoría ya eran eso. Dado el caso, debía explotar de buena manera todas sus posibilidades, ya que tenían pocas. Vegeta diría que el deseo de Tengu se basaba en abrir la puerta al infierno 1 para enviarlos a ellos dos allí. Eso quiere decir que ese portal no se cerraría hasta que se lleve a alguien. Goku preguntaría qué planeaba, así Vegeta respondiendo que debían llevar a Tengu a ese lugar. Goku lo vería medianamente lógico, sin embargo existía un problema. Tengu era más poderoso y habilidoso que ellos, ¿cómo lo lograrían? Vegeta diría que él tenía un plan, pero era algo sumamente arriesgado. En el reino celeste ya sería hora de que Goku volviese, dado que su energía no le permitía estar allí mucho tiempo. Si el color dorado se perdía en la transformación de Goku, este ya no sería un celeste y se encontraría en graves problemas contra alguien como Tengu. Además su Mystique pasaría a ser casi completamente inutilizable por el simple hecho de ser demasiado inestable. A sabiendas de esto, Goku comenzaría a tomar cartas en el asunto, reanudando la bestial batalla que estos tenían contra Tengu. El tiempo parecía no dar, dado que los estragos en la realidad comenzaban a ser cada vez más intensos. Por lo tanto irían con todo. Vegeta, utilizando un resplandor final místico a toda capacidad, sería quien tomaría la iniciativa de erradicar a Tengu. Este diría que aun siendo el rey de los demonios, este no podría resistir un ataque a esas proporciones. Esto tocaría el orgullo de Tengu, quien diría que él solo era una alimaña que sería erradicada fácilmente. Confiado, este se prepararía para recibir el ataque de Vegeta, el cual al impactar crearía una destrucción capaz de volar gran parte del multiverso dimensional. Hasta el mismo Vegeta se mostraría sorprendido de su increíble y masivamente destructivo poder, no imaginando que podía llegar a esas magnitudes. Sin embargo, luego de dispersarse todo el polvo infernal sorpresivamente, Tengu seguiría con vida. Este sonriendo diría que no fuese estúpido. No podía ser que a esa altura este no se percatara de que el rey demonio obviamente era inmortal. Por ello, ninguno de sus patéticos ataques funcionaría. Vegeta diría que él ya conocía esa información, pero su ataque no tenía la intención de matarlo. De hecho, había sido todo un éxito. Tengu confundido diría que no dijera estupideces, ya que esa prepotencia no le servía de nada. Sin previo aviso, un poderoso rugido se escucharía a lo lejos, viéndose en la lejanía una especie de bestia enorme. Vegeta diría que había deducido que era inmortal, por lo que la respuesta en ese caso no sería erradicarlo, sino sellarlo.
Eso que se acercaba a lo lejos parecía ser un dragón, siendo este el puño místico del dragón de Goku que había usado contra Demiyari. Usando cada vez más distancia, este había logrado concentrar aún más el poder en sus manos, haciendo que el ataque fuese gigantesco. Tengu se daría cuenta de lo que estos buscaban e intentaría escapar rápidamente del alcance de Goku. Sin embargo, cuando este lo intentó, se percataría de que sus pies estaban completamente atados por sus propias cadenas. Cadenas que en esta ocasión fueron invocadas por Vegeta. Tengu escaparía de ellas fácilmente, pero esa fracción de segundo le serviría de Goku para impactar de lleno. Aunque el ataque sería contenido por Tengu de una manera bastante aguerrida, Goku lograba el cometido de empujarlo cada vez más al portal del infierno 1. En un punto de no retorno, Tengu diría que era un completo estúpido, ya que con mandarlo a él a ese lugar el portal no se cerraría. Además, él no se iría solo, ya que el mismo Goku caería con él. Cayendo al portal, Vegeta diría que eso era lo que él creía, sacando sus cadenas malditas nuevamente, atrayendo a Goku nuevamente al infierno 2. De esa manera, Tengu caería irremediablemente al infierno 1. El solo poder de dicho lugar, iría calcinando lentamente al rey de los demonios, pero aún así este notaría algo extraño. Quienes lo habían derrotado eran prácticamente dos mortales quienes además poseían el poder de un celestial y un demonio. Aún así, estos lograron pelear juntos, y superar la adversidad. Quizá eso era lo que sus creadores buscaban en primer lugar. Para él era hora de asumir la responsabilidad de traicionarlos en aquella ocasión. Uno de los grandes problemas para Goku y Vegeta estaba aparentemente resuelto. Sin embargo, Goku recordaría que Tengu le había comentado que aún así el portal no se cerraría. Quedaban simples segundos para que todo colapsara, y eso ya sería el fin de todo. No obstante, tenían que tener en cuenta algo, las esferas del dragón infernales seguían por ahí. Eso quiere decir que si funcionaban como las que ellos conocían, el darles poder podría servir para reactivarlas. Reuniéndolas rápidamente, estos usarían su poder para intentar darles funcionalidad nuevamente. Esto, aunque parecía funcionar, no tenía efecto ya que al parecer el poder de esas esferas era mayor al suyo. Por lo tanto, sus Mystic no eran suficientes. Al final, y ya con todo destruyéndose y ese par de seres acercándose cada vez más, Vegeta diría que se fusionaran. De esa manera su poder sería mayor. Goku diría que eso puede ser mala idea, dado que Piccolo había mencionado que el ki místico era inestable y no podía fusionarse. Vegeta diría en esta ocasión que eso era relativo, dado que de igual manera todo estaba perdido. Goku lo vería con razón, por lo que ambos llevarían a cabo la fusión más poderosa de la historia, naciendo así Gogeta Super Saiyajin Mystic 4. La fusión aparentemente era estable de momento, por lo que podía deberse a sus niveladores como Celeste y Demonio. Estos intentarían darle su energía a las esferas y esta vez tal cual se prevía funcionaría. Estos llamarían a lo que sea que saliera de allí, sorprendiéndose con la aparición de un dragón de infinitas proporciones. Este los conocería, diciendo que entonces sí que habían derrotado al rey demonio. Gogeta diría que en efecto, por lo que necesitaba que cerrara la puerta al infierno 1, sanando así todas las dimensiones y realidades que fueron afectadas. El demonio dragón cumpliría, logrando el objetivo milagrosamente. Antes de irse, el dragón les mencionaría algo importante. El poder de un celeste y un demonio eran cosas incompatibles. El haberse fusionado, quizá traería un peligro de magnitudes inimaginables incluso para la escala de un celeste o demonio. Por lo tanto, que mejor se preparan. Este regresaría a las esferas, y Gogeta vería como todo realmente volvía a la normalidad. El poder de Gogeta en este estado sería algo completamente inimaginable. Este emanaría una aura divina con poder infinito, el cual realmente era algo indescriptible. Con sus poderes, este notaría a Lira, quien denotaría un tormento increíble al no poseer su memoria, por lo que con sus últimos segundos, Gogeta no solo le devolvería sus recuerdos de Zaiko, sino además el de cómo se había sacrificado. Lira, aunque triste, se sentiría orgullosa de este, y de esa manera le agradecería de Goku y Vegeta su ayuda. Así, y siendo esta vez más cuestión de suerte que otra cosa, todo se resolvería. Sin embargo, sin Tengu, quien debía encargarse de regir los infiernos sería el mismo Vegeta quien aceptaría sin chistar. No obstante, algo raro pasaría. La fusión se separaría de una forma extraña, siendo que en esta ocasión parecía que la esencia de esta se esfumaría de ellos. Además, esta escaparía lejos, siendo algo a tomar en cuenta. ¿Qué era lo que significaba este hecho?
Y bueno, es así como culmina la segunda temporada de la saga Armagedón. Realmente espero que les haya gustado, la verdad dejé todo abierto para la tercera temporada, pero ya veremos cuándo se desenvuelve. No sé si sea pronto o si sea dentro de algún tiempo, ya yo veré y les estaré avisando con tiempo, ya saben que eso siempre lo hago. Pero bueno, eso ya dependerá del cariño que le den a este tipo de fanfics, así que bueno, abajo en los comentarios espero sus opiniones. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les habla Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.